Mi nombre es Débora Lagocheta, soy psicóloga social y voy a hacer una suerte de introducción de los antecedentes del programa y luego algunas pequeñas conclusiones respecto de las características de esta población. De los antecedentes. Hola. A ver, sí, ahí va. De los antecedentes. Las sucesivas crisis políticas y socioeconómicas a nivel mundial y nacional sostienen el progresivo aumento de personas en situación de calle. Fue en el año 2011 que el ingreso al programa Buenos Aires Presente, perteneciente por ese entonces. Bueno, ahí va. Fue en el 2011 que el ingreso al programa Buenos Aires Presente, perteneciente por ese entonces al Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad, me sumergió en una población hasta ese momento completamente desconocida para mí, teniendo la posibilidad en dicho programa de participar de todas las áreas de intervención: evaluaciones en calle, operativo frío, operativo calor, área de salud mental, mapa de familias en riesgos, supervisión del programa, en donde estuve varios años, acompañada de Jessica, etc. Durante 4 años fue cotidiano escuchar la imposibilidad de los operadores sociales y profesionales de asistir a las personas con padecimiento mental en calle, sosteniéndose siempre el gran debate respecto del no abordaje desde una perspectiva de salud mental, el agotamiento de los equipos ante tantas adversidades, la frustración, el cansancio y el consecuente, inevitable abandono de la persona en calle. Interpeladas por ese contexto, diseñamos un proyecto en el cual se proponía el abordaje desde una perspectiva integral y no meramente asistencial, sosteniendo que había un vacío legal y sanitario respecto de la misma. Durante varios años, las gestiones políticas intervinientes no permitieron que este proyecto prosperara. Fue recién en octubre del año 2017, y luego de sobreponernos a muchísimos obstáculos, que logramos armar el área de salud mental dentro del programa Buenos Aires Presente a modo de prueba para la asistencia de las personas en situación de calle con presunto trastorno mental. Fue un camino sinuoso, plagado de dificultades, donde el inconveniente más grande lo encontrábamos en los propios colegas de la salud mental. Hospitales generales y monovalentes en donde la discriminación y el reduccionismo a categoría de desecho era, por añadidura, tanto a la persona en situación de calle como a aquellos que solicitábamos su atención médica o psicopatológica. Fuimos testigos por ese entonces de la violencia institucional y estatal y muchas veces víctimas de la misma. A su vez, atravesadas por el paradigma de la desmanicomialización, nos interrogábamos respecto de cómo plantear la necesidad de la internación psiquiátrica de aquellas personas que las instituciones caracterizaban como desecho social. En medio de la encrucijada política y ética respecto del riesgo cierto e inminente, ¿cómo explicarle a los trabajadores institucionalizados de la salud mental la diferencia de los criterios de evaluación que existen entre aquellos profesionales que determinan las posibilidades de un sujeto desde un consultorio y las de aquellos que los evaluamos in situ, en la calle? En ese camino complejo y muchas veces desesperanzador, llegamos a la Dirección General de Salud Mental para reunirnos con la doctora Silvia Pujol, en donde no solo comenzamos a ser escuchadas, sino que además fue allí donde empezó a visibilizarse y problematizarse una población hasta entonces estatal y socialmente ignorada. Meses después, fue la Dirección General de Salud Mental quien abanderó la necesidad de una política pública capaz no solo de dar asistencia integral a la persona con padecimiento mental en situación de calle, sino además de poner en agenda política la urgente necesidad de promover de manera intersectorial e interministerial un abordaje en red, real y concreto, con la finalidad
de garantizar el derecho a la salud y a la vida y a contribuir a satisfacer sus necesidades básicas. Con el fin de abordar dicha problemática, nace desde la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires el programa de abordaje a personas en situación de calle con trastorno mental severo, conformado por 3 equipos interdisciplinarios: psicólogo, psiquiatra, acompañante terapéutico, operador terapéutico en salud mental y trabajador social, que realizan la asistencia en el lugar de asentamiento de las personas a fin de crear un lazo terapéutico que facilite el ingreso y la accesibilidad a la red de efectores de salud mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y trabajar intersectorialmente sobre las causas y consecuencias asociadas a dicha problemática. El presente programa funciona desde marzo, aunque inicia con una prueba piloto el 10 de diciembre del 2018. Habiéndose asistido hasta el momento 120 personas aproximadamente, 50 de ellos encontrándose actualmente bajo tratamiento psicopatológico, alojados, internación, hogar, domicilio familiar, hotel u otros, y los restantes continúan bajo seguimiento de los equipos interdisciplinarios y con un fuerte compromiso de la comunidad al respecto. Destacada labor y reconocimiento hacia la Fundación Sí por el incansable apoyo y compromiso sociocomunitario que sostienen con dicha población de referencia. Sobre la creación del lazo terapéutico. Es desde la mirada, la escucha y la puesta del cuerpo que se puede pensar la posibilidad de generar un vínculo con el otro, un vínculo contenedor, precursor de acciones en pos de mejorar la vida de las personas que padecen, suscribiendo a la estabilización psíquica, a la reinserción social y familiar, con el fin de alcanzar la mejor calidad de vida posible. Sin duda, en el abordaje de las personas que viven en situación de calle, se juega la utilización de una multiplicidad de herramientas. No es esto posible sin el diálogo entre profesiones y profesionales, allí donde la dialéctica nos invita constantemente a ubicar un punto de encuentro, un anclaje, aquello que dé surgimiento a la innovación. En este tipo de encuentros, la dificultad del sujeto para vincularse con los otros y armar lazos efectivos se ve elevada a la máxima expresión. Hablamos de sujetos invisibilizados socialmente, enajenados hace años, donde su vida transcurre en el mayor de los anonimatos posibles, sin vínculos de ningún tipo y sin necesidad de ellos. No hay deseos, no hay demandas, no hay nada que el otro pueda ofrecerles a modo de interacción social. La característica principal de esta población es justamente esa, que no interactúan con el otro, no lo registran, no lo necesitan, no lo convocan, no lo esperan. Hasta tanto no se genera un vínculo donde el anonimato comience a borrarse, apuntando al emerger del sujeto, transitando las marcas que lo han determinado para hacer más soportable su existir. Es desde ese momento que se empieza a trazar las diferentes intervenciones a seguir, siempre pensando conjuntamente el caso a caso. Respecto del cómo armar el lazo terapéutico en esta población, avanzando sobre incertidumbres, arriesgándonos a inventar lo posible, a prueba y error, hemos aprendido en el transcurso de los años que nuestra simple presencia genera cambios en los sujetos. Es un trabajo artesanal de ir constantemente, a veces tan solo para preguntarles cómo están, aunque no obtengamos respuesta, otras para que la respuesta sea un insulto o que nos echen del lugar. Pero tarde o temprano, días más, días menos, dicho sujeto nos estará esperando. Quizás solo por la presencia en sí, otras veces para por fin demandar algo, comunicar alguna falta, darnos lugar para acompañarlos a iniciar un camino que sin duda comenzó tiempo atrás, pero que se irá afirmando con el paso del tiempo, transitando los diferentes escenarios sociosanitarios, instituciones, hospitales, familias, trámites filiatorios, identitarios, etc.,
llevándolos poco a poco, mediante el lazo, a un tratamiento interdisciplinario y el consecuente regreso a casa. Cabe destacar que de nuestra experiencia surge que el 80% de esta población, al momento de contactar a sus familias, los mismos llevaban años buscándolos o ya habían abandonado la búsqueda, reafirmando nuestra hipótesis de que fue la descompensación psicótica la que los llevó a la situación de calle, dato no menor, sobre todo en una población donde se cree que el determinante de vivir en calle es el motivo socioeconómico. En aquellos casos donde no hay familias ni hogar, que desde mi experiencia fueron el menor porcentaje, el trabajo es mucho más extenso y enriquecedor, dado que se trata, además, de acompañar a dichos sujetos a construir redes sociales capaces de sostenerlos e integrarlos en una sociedad que alguna vez los excluyó al grado de la invisibilización y que a partir de ahora se convertirá en garantizadora de sus derechos y de satisfacer sus necesidades básicas. Gracias. Bueno. Continúo yo, no sé si tendré tu voz. Bueno, lo he titulado Del desecho al deseo de las y los trabajadores de la salud y del sujeto. La presente exposición tiene el objeto de intentar repensar varias cuestiones relacionadas con el accionar de los diversos actores involucrados en la problemática de salud mental. En primer lugar, es dable destacar que en diciembre del año 2010 se sancionó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Ley 3706 de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, teniendo por objeto la protección integral y operatividad de los derechos de las mismas, y, como deberes del Estado, asume, entre otros, la formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura, elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del Estado. La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar a cabo la política pública sobre las personas en situación de calle o en riesgo de la situación de calle. El acceso prioritario a los programas de desintoxicación y tratamiento para condiciones asociadas al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades de acuerdo a las particularidades del sujeto que solicita el servicio, en el caso de personas en situación de calle y en riesgo de la situación de calle con discapacidad y adicciones. Por otro lado, y a partir de la reglamentación de la Ley de Salud Mental en el año 2013, las adicciones conforman parte de las problemáticas encuadradas dentro del área de la salud mental, tal como versa uno de sus artículos. Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. De este modo, bajo dichos marcos normativos y basándose en la experiencia del trabajo diario, es menester dar lugar a los siguientes interrogantes. ¿Dónde comienza el trabajo para la asunción de la conciencia de enfermedad mental y su concomitante concepto de riesgo o potencial riesgo? ¿Es en el sujeto a escuchar y asistir o es en los equipos intervinientes de los diferentes efectores de salud? La respuesta parecería caer por su propio peso en ambos. No obstante, ¿qué ocurre cuando los profesionales de la salud no asumen los riesgos que puede conllevar una persona atravesada por un cuadro de patología dual y en situación de calle? O bien, que por haber caído en situación de calle, su padecimiento mental se viera agravado, junto a su modo de aliviarlo, es decir, por su toxicomanía. De este modo, ¿cómo alojar a un sujeto cuando la palabra no funciona como tal, cuando no se hace el lazo y predomina el silencio, el acting out, el pasaje al acto y hasta incluso la propia muerte? El caso, si no hubiera sido por la tuberculosis. Augusto fue encontrado una mañana por un equipo de vuestro programa. Se hallaba en las inmediaciones de la zona del barrio porteño de Belgrano. Yacía acostado en el piso junto a su ranchada. Ranchada, término utilizado por el colectivo de las personas en situación de calle para designar a su grupo de pertenencia. Se encontraba en mal estado general de salud. Se observaba lesión a lo largo de toda su pierna derecha. Además se le evidenciaba adelgazado, en malas condiciones de higiene y con aliento etílico.
En cuanto al examen semiológico, se presentaba vigil, orientado parcialmente, hipobúlico, hipoproséxico, con lentitud psicomotora, pensamiento de curso enlentecido. No desplegaba ideación delirante ni se inferían alteraciones del ascenso-percepción. Su afectividad era displacentera, irritable, con impulsividad contenida, sin conciencia de situación ni de enfermedad mental ni física, con consumo problemático de alcohol en contexto de situación de calle. Se le ofreció traslado a una guardia clínica por medio del sistema de atención médica de emergencias, al cual se negó, siendo respaldado por sus compañeros. Dado que el señor Augusto no presentaba conciencia de enfermedad mental ni de situación de riesgo clínico, se solicitó a vuestra Dirección General, mediante informe, internación por clínica médica, para evaluación y tratamiento de patología descrita, ya que se presumía riesgo de vida. Al día siguiente, un equipo del programa concurre nuevamente a evaluarlo, y se lo encontró en peor estado general de salud. Deshidratado, con una tos virulenta, escupiendo sangre, presentando temblores generalizados, con imposibilidad de incorporarse de la posición en la que se encontraba, orinado y defecado, probablemente como consecuencia de episodio convulsivo. A juzgar por lo observable y sus dichos, sin poder deambular, en parte por su debilidad generalizada, como por las lesiones que presentaba en ambas piernas. Y finalmente expresaba querer encontrarse con la muerte. En 1963, Lacan ubicaba en uno de sus artículos denominado Can con Sade las implicaciones del dolor de existir, y exponía: la experiencia fisiológica demuestra que el dolor es de un ciclo más largo desde todo el punto de vista que el placer, puesto que una estimulación lo provoca en el punto donde el placer termina. Por prolongado que se lo suponga, tiene sin embargo, como el placer, su término, es el desvanecimiento del sujeto. Y prosigue: ¿no han escuchado, pues, si creen tener mejor oído que los otros psiquiatras, ese dolor en estado puro modelar la canción de algunos enfermos a los que llaman melancólicos? De este modo se procedió a llamar al SAME, al mismo tiempo que se dialogó en conjunto con el paciente, intentando explicarle los motivos por los cuales era de vital importancia ser trasladado a un efector de salud, enfatizando en su riesgo de vida. Sus compañeros referían que hacía varios días lo veían deteriorado y que no se alimentaba ni se hidrataba. Luego de un tiempo de conversación, aceptó el traslado e internación. Al arribar al nosocomio se mantuvo entrevista con el equipo de salud mental de guardia y con clínica médica, y refirieron que Augusto ya había tenido una internación de 4 meses el año anterior, por presentar cuadro de polineuropatía alcohólica. A la evaluación actual se lo halló con altas sospechas de contracción de tuberculosis, de aquí en más denominada TBC, motivo por el cual se encontraba en aislamiento respiratorio con profilaxis antibiótica. Asimismo comentaron que presentaba un estado de desnutrición severa con déficit de vitaminas. Persistía deseo de consumo de alcohol, con conciencia parcial de enfermedad y situación. Se trabajaron posibilidades de tratamiento tras alta clínica del paciente. Además, se conversó acerca de la posibilidad de trasladar al resto del grupo con quien Augusto vivía en situación de calle, para descartar un eventual contagio de TBC. Al cabo de unos días, el equipo interviniente refirió que efectivamente Augusto tenía TBC y debía realizar el tratamiento correspondiente a fin de evitar un riesgo para la salud pública. No obstante, el equipo interviniente no ha deslizado intervenciones posibles respecto a lo concerniente a un tratamiento para su problemática de consumo y el cuadro de base encubierto por la misma. Pasadas las semanas y agudizada su abstinencia, la cual no era tratada ni terapéutica ni medicamentosamente, Augusto se retiró voluntariamente del hospital en busca de su sustancia embriagadora. A este respecto, en 1929, Freud, en su escrito El malestar en la cultura, destacaba: los métodos más interesantes de precaver el sufrimiento son los que procuran influir sobre el propio organismo. El método más tosco, pero también el más eficaz, es la intoxicación. Lo que se consigue mediante las sustancias embriagadoras en la lucha por la felicidad y por el alejamiento de la miseria, no solo se les debe a la ganancia inmediata de placer, sino a sustraerse de la presión de la realidad y refugiarse en un mundo propio. Como última técnica de vida, hallará consuelo en la ganancia de placer de la intoxicación crónica, o a la cual personalmente agregaría y emprenderá el desesperado intento de rebelión de la psicosis. Al cabo de un mes fue encontrado por el equipo en su habitual situación de calle y nuevamente se llevó a cabo el procedimiento de traslado e internación. Todos estábamos alertas debido al peligro que atentaba contra la sociedad, su TBC. Así fue que reinició el tratamiento para la misma y luego de que ya no hubiera posibilidades de contagio,
Un buen día nos fue notificado que una asociación sin fines de lucro, dependiente de una institución religiosa, lo había trasladado a una posada en la cual los usuarios de la misma podían permanecer allí hasta finalizar el tratamiento por su cuadro clínico, en este caso por su TBC. Una vez allí, sí dio comienzo un tratamiento farmacológico para su abstinencia y su padecimiento mental, en el mismo hospital en donde estuvo internado durante más de 4 meses en reiteradas oportunidades. Pues bien, visto considerando que su alojamiento en dicha posada vence al momento de su rehabilitación clínica, es interesante preguntarse, ¿qué será el destino de Augusto una vez obtenida el alta clínica por su cuadro de TBC? Cabe agregar que dicho tratamiento conlleva aproximadamente unos 6 meses de duración. ¿Qué hubiera ocurrido si Augusto no hubiera contraído TBC? ¿Cómo ofrecer un lugar a aquel que es un desecho, a aquel que es un malestar para la cultura, para la sociedad, cuando solo prima, por suerte y al menos, la preocupación por su salud física, pero no por su problemática de salud mental, por la cual enfermó físicamente? ¿Hasta qué límites hay que llegar para lograr un trabajo de concientización en las y los trabajadores de la salud, que logre avanzar en las implicancias del riesgo potencial que conlleva una persona en situación de calle con consumo problemático de sustancias, y que este mismo encubre un cuadro psiquiátrico que lo ha llevado a sustraerse de ese modo de la sociedad, sin dejar claro estar atravesado en el juego dialéctico de la exclusión del otro y su autoexclusión? Por último, ¿será que el estatuto de esa exclusión, de ese rechazo en juego, no es más ni menos que lo que no se quiere o da temor oír y mirar? Es decir, ese dolor en estado puro, que consagra la promoción de erráticas prácticas, que no hacen más que intentar contrarrestar las variadas manifestaciones del dolor de existir. Si bien desde otro contexto, pero no sin dejar apostar una cuestión deseante, decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. De esta manera, es posible la articulación de un entramado de redes entre los diferentes equipos intervinientes que promuevan la concientización referida a que los padecimientos mentales tienen la misma entidad que los padecimientos físicos. Podremos intentar armar el abordaje de una salud integral que deje a un lado las intervenciones fraccionadas que no hacen más que invisibilizar la relevancia del concepto de salud mental, más allá de las crisis económicas, políticas y sociales, y que no son sin ellas. No cualquier sujeto queda en situación de calle. Decía Lacan, es la libertad de desear la que es un factor nuevo, no por inspirar una revolución, que yo agregaría que sí. Siempre es por un deseo por lo que se lucha, y también se muere. La calle no es un lugar para vivir, pero menos aún para un sujeto atravesado por un padecimiento mental y físico. Gracias. Sí.